todos. Sean bienvenidos. De verdad que es un gusto poderlos ver, que puedan estar con nosotros, acompañándonos. El deseo de nuestro corazón es que todos salgamos bendecidos en este día, porque estamos seguros de que Dios quiere hablar, porque estamos seguros que Dios quiere dejarnos un mensaje a cada uno de nosotros, porque Dios nos conoce, porque Él fue quien nos formó, Él es quien nos creó. ¿Y quién mejor que Él, que conoce lo que hay en nuestro corazón? Vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Santiago. Y antes de iniciar, les invito a hacer una oración. Vamos a pedir de la gracia de Dios, de su ayuda, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, que has sido tú, Señor, quien nos ha sustentado, quien nos ha dado la vida, Señor. No ha sido por nosotros, sino por ti. Y agradecemos, Señor, que quieras seguirnos dando palabra, quieras seguir hablando a nuestras vidas, quieras seguir tratando con nuestros corazones, cambiando todo lo que hay en nuestros pensamientos. Agradecemos, Señor, que has tenido cuidado de nosotros. Queremos pedirte el día de hoy de tu ayuda, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, porque lo necesitamos. Somos simples mortales, con un conocimiento tan limitado, Señor. Pero como lo cantábamos, tú tienes poder, Señor. Tú puedes hacerlo, tú puedes ayudarnos. Y es por eso, Señor, que queremos dejar en tus manos esta reunión, Señor, esta enseñanza, que tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La semana pasada estuvimos estudiando el pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, versículo 17. El día de hoy estaremos continuando con el siguiente versículo, el versículo 18, pero vamos a retomar nuevamente el versículo 17 para dar inicio a nuestra enseñanza, que llevará por nombre: nos hizo nacer por su palabra de verdad. Y dice así Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos contentos, no nos sentimos alegres porque tenemos un logro en nuestras vidas, porque hemos alcanzado un paso más hacia adelante, porque hemos obtenido a lo mejor un certificado, porque hemos obtenido una capacitación, porque a lo mejor ya tenemos un mejor puesto, porque vemos el fruto de nuestros esfuerzos y pensamos: gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a que yo estuve trabajando mucho, he obtenido lo que tengo ahora. Pero vemos claramente, como nos dice la Escritura, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, del Señor que creó todas las cosas. Y nuestro hermano nos compartía la semana pasada bendiciones que Dios nos ha dado. A algunos les ha dado su esposa, a muchos de nosotros, a todos los que estamos aquí, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado un trabajo, nos ha dado el sustento de cada día. Y pudiéramos nosotros hacer un gran listado. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Vamos a continuar con el versículo 18, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Podemos ver este pasaje y lo podemos dividir en 4 aspectos. Vemos varios aspectos de importancia en el pasaje de nuestro estudio, en los cuales se resaltan el libre ejercicio de la voluntad de Dios. Otro es que al hacernos nacer, Él se convierte en nuestro Padre por su buena voluntad. Y que además ese nacimiento es mediante el Evangelio, su palabra de verdad, como fruto de la aflicción de Jesucristo. Vamos a ver el primer aspecto. La primera parte del versículo dice, Él de su voluntad. ¿Y qué quiere decir esta parte del pasaje? Y está haciendo referencia principalmente a la soberanía de Dios. Ya hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, dedicamos una enseñanza completa acerca de la soberanía de Dios, que Dios es amo, Dios es Señor, Dios posee la autoridad suprema, Dios posee el poder supremo, el gobierno supremo. Y es enfático cuando dice que Él de su voluntad, por lo que debe quedarnos claro que no fue por nuestra voluntad. No fue porque nosotros hayamos querido. No fue porque nosotros tuviéramos un anhelo profundo en nuestros corazones de buscar y encontrar a Dios. O porque nosotros le hayáramos buscado intensamente. Algunos dirán, porque yo fui una buena persona, entonces bueno, yo decidí buscar a Dios, porque yo era una buena persona. Algunos dirán, yo era merecedor. ¿Cuántos pensamientos no pudieran venir a nuestra mente? ¿De cuál fue la razón por la cual Dios nos atrajo? No es porque hayamos crecido en un hogar donde papá o mamá fueran cristianos o ambos fueran cristianos, no fue por eso. No fue porque desde pequeños conociéramos las Sagradas Escrituras o porque ya tuviéramos un servicio dentro de la iglesia y Dios se fijó en nosotros, en nuestro servicio, en nuestro potencial que teníamos. No es porque tuviéramos muchas o pocas buenas obras. No es porque fuéramos nosotros distinguidas personas. No se fijó en nuestra posición social. No se fijó si éramos ricos o si éramos pobres, o si tenemos inteligencia o si no la teníamos. Es enfático y dice que Él, por su voluntad. ¿Cómo saber que no fue por la nuestra? Quiero invitarles a abrir el pasaje que se encuentra en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3. Y vamos a buscar a partir del versículo número 10. Dice así la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y vamos a hacer una pregunta, ¿a cuántas personas justas conocemos nosotros? Quizás antes de conocer la palabra, antes de conocer el Evangelio, veíamos a una persona que hacía el bien, no le hacía mal a nadie, y quizás decíamos, esa persona es buena, esa persona es justa, porque míralo cómo está ayudando a las personas. Sin embargo, la Escritura está diciendo que no hay uno justo, ni siquiera uno.
No sé si nosotros en alguna época de nuestra vida también nos sentíamos justos. Porque yo no maté, porque yo no robé, porque yo no violé, porque yo no hice tantas cosas. Y decíamos, pero yo soy bueno, pero yo soy justo. Y la Escritura está diciendo, no hay justo ni aún uno. Continúa diciendo, no hay quien entienda. Y aquí en esta parte cuando está diciendo, no hay quien entienda, está diciendo que voluntariamente las personas, nosotros, decidimos no querer entender. Como cuando a veces a un pequeñito le dices, no hagas esto, y se lo vuelves a repetir, no lo hagas, y lo vuelve a hacer, pero ya empieza a tener conciencia y sin embargo lo sigue haciendo. Pero también como adultos actuamos de esa manera. Ya se nos dijo una vez, ya se nos dijo 2 veces, se nos dijo 3 veces, se nos ha dicho muchas veces, pero vamos una y otra vez, una y otra vez. Y por eso está diciendo, no hay quien entienda, no hay quien quiera entender, no hay quien busque a Dios. Decimos buscar a Dios, muchas personas dicen que buscan a Dios porque van a la iglesia, porque van al templo, porque van a hacer misericordia, porque oran, porque cantan. Pero en su corazón no está el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero en su corazón no le buscan. Y es por eso que dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Pero decimos buscar a Dios, pero no nos sujetamos a su ley. Lejos está de nuestro corazón querer hacer la completa voluntad de Dios. La persona hace lo que le conviene. La persona sin Dios hace lo que le conviene, lo que le gusta, lo que no le gusta no lo va a hacer. Lo que le cuesta trabajo lo va a dejar a un lado. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Y yo les invitaría a que cada uno de nosotros empezáramos a recordar cómo nos encontrábamos. Era así nuestra boca, era como un sepulcro abierto, nuestra garganta. ¿Cómo será un sepulcro abierto? Si de por sí cuando uno pasa en la calle y lamentablemente hay un animalito muerto, huele muy feo, es algo muy desagradable. Y está diciendo, sepulcro abierto es su garganta, apesta. Con su lengua engañan. ¿Y cuántos con nuestra boca no engañábamos? ¿Y cuántos hoy en la sociedad no abren su boca solamente para engañar y hacer promesas que no van a cumplir? Veneno de áspides hay debajo de sus labios, sus palabras, su contenido de sus palabras con veneno, dispuestas a matar, dispuestas a herir, dispuestas a hacer daño. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando está diciendo no hay temor de Dios delante de sus ojos, está diciendo no tienen respeto por Dios. No tienen a Dios como autoridad. Por eso dice no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, podemos decir, después de haber leído este pasaje, que fue por nuestra voluntad, cuando el estilo de vida que llevábamos y algunos llevan
¿Es tal cual lo describen estos pasajes? ¿Puedo yo decir, fue por mi voluntad, fue porque yo quise, fue porque yo lo he buscado? Cuando éramos todo esto, cuando algunos puedan ser todavía esto, debe quedarnos claro que no fue por nuestra voluntad. Y entender que Dios, el Padre de las luces, el Creador, el Eterno, del que toda buena dádiva y don perfecto provienen de Él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, intencionadamente quiso, se propuso, se determinó a darnos vida por el puro afecto de su voluntad. Dios quiso, intencionadamente, así se lo propuso. Fuimos nosotros le buscamos. Siendo así, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Dios nos escogió. Nosotros no le escogimos a Él. El segundo aspecto dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Y qué peculiar, qué interesante lo que está diciendo aquí la Escritura. Está diciendo, nos hizo nacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí no pudiéramos decir, pero bueno, aquí estoy? Alguna vez yo nací, algún día vi la luz, algún día biológicamente tuve vida. Y con todo y eso está diciendo la Escritura que Dios nos hizo nacer. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Resalta que el hombre no puede nacer por sí mismo y si no ha nacido de nuevo, está sin vida, está muerto espiritualmente. Y se está refiriendo a ese nacimiento espiritual, a un nuevo nacimiento, que está diciendo que el hombre sin Dios vive muerto. Por lo tanto, necesita vivir. ¿Qué dice la Escritura en la carta de Juan, capítulo 3, versículo 19? El libro de Juan, capítulo número 3, versículo 19. Dice así la Escritura, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas muchas veces, incontables veces, con nuestros actos, le hemos dicho a Dios que se haga nuestra voluntad, que se haga mi voluntad, pero no la de Dios. Prefiriendo infinitamente las tinieblas que la luz. Y abogando por la mentira y no por la verdad. Sacando a Dios de nuestros pensamientos, sacando a Dios de nuestras palabras, de nuestra boca, sacando a Dios de nuestras vidas, sacando a Dios de las familias, sacando a Dios de las escuelas,
Porque ya en las escuelas ya no se quiere hablar de Dios, porque ya no les interesa lo que Dios diga. Sacando a Dios del trabajo y quitando a Dios de la sociedad. Ya no te queremos, Dios. Ya no te necesitamos, Señor. Dando un mensaje a Dios. Nosotros podemos sin ti. Nuestro gobierno, nuestra voluntad es mejor que la tuya. Y se cumple lo que dice el pasaje, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y se aferraron y abrazaron la mentira, y se aferraron al pecado y lo abrazaron, prefiriendo las tinieblas. Y hemos caído en una sociedad que es autodestructiva. Asimismo se destruye una sociedad que ama sus tinieblas. ¿No la vemos acaso esta sociedad tan llena de tinieblas, tan autodestructiva, acabándose a sí mismo? A un hombre científico, muy sonado, ya muerto por cierto, una de sus teorías era de que el hombre se va a acabar a sí mismo. Y no estaba muy lejos. El hombre se está acabando a sí mismo. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Romanos? Romanos capítulo 1, versículo 21 a versículo 32. Yo les voy a leer una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, la podemos ir comparando con sus Biblias. Sin embargo, me pareció bastante interesante la forma en la que el traductor registró estos versículos. Y dice de la siguiente manera: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. ¿Alguna vez hemos hecho una pregunta? Y es más, podemos hacerle una pregunta a las personas, a nosotros mismos que nos encontramos en este lugar, a las personas que están allá afuera, a las personas que están en nuestro trabajo, a las personas que están en las escuelas, y preguntarle: ¿conoces a Dios? ¿Crees en Dios? Bueno, las estadísticas no nos van a dejar mentir. México es un pueblo religioso, entonces por lo tanto la mayoría de las personas dicen: no, pues yo sí creo en Dios. Y aquí está diciendo la Escritura que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Y así está nuestra sociedad del día de hoy. Dicen conocer a Dios, dicen buscar a Dios, pero no quieren adorarlo, pero no quieren darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y la verdad es que es más fácil inventar ideas necias sobre Dios. Decir: es que no hay un infierno, es que cuando el hombre muera, ahí se va a quedar, su alma se va a quedar ahí. Algunos otros van a decir: bueno, es que después de esta vida viene otra vida. Y bueno, pues el karma dirá, según nos hayamos portado, en qué nos convertiremos más adelante. Y empiezan las personas a hacer ideas. Y aquí la Biblia le está diciendo que comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por ahí hay un grupo, no recuerdo bien el nombre, si no me equivoco son los Rastafaris. Les gusta drogarse porque es la forma en la que ellos van a encontrar a Dios, a través de las drogas. Entonces, como dice la Escritura, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos
que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Yo no sé si alguna persona de los que estamos aquí presentes hayamos visto tristemente, lamentablemente, a jóvenes muy tatuados en el rostro, en su cuerpo. Algunos empiezan a hacer incrustaciones óseas en la parte de la cabeza, queriendo simular unos cuernos. Entonces empiezan a envilecer sus cuerpos y se hacen perforaciones por todos lados. Y dice la Escritura, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, por mencionar algunas cosas. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, creo que la Biblia, la Reina Valera 1960 dice que habla de que Dios los entregó. Y de repente podría causarnos un poquito de confusión y podríamos pensar, bueno, es que Dios agarró, los tomó y los puso en un lugar. Pero no, aquí la Biblia cuando dice los entregó, se está refiriendo a que Dios los abandonó. Dijo, ok, ¿no quieres? No te voy a estorbar. No deseas escucharme, no deseas conocer acerca de mi palabra, no deseas hacer mi voluntad, quieres hacer la tuya, adelante, haz lo que quieras. Entonces Dios abandona a la persona para que haga su voluntad. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de Dios? ¿Qué pensamos nosotros acerca de su palabra? ¿Qué pensamos nosotros acerca de su ley? Es que Dios todo me prohíbe. Es que Dios me dice que no haga esto, que no fume, que no tome, que no robe. Y Dios es no, no, no y no. Y aquí dice que algunos pensaron que era una tontería reconocer a Dios. ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de Dios? ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de su palabra? ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de sus mandamientos? De repente hay personas que dicen, ay, tú y tu Dios, tú y tu religión, no me vengas a hablar de Dios. Porque por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Yo no sé si nosotros, al ver lo que escuchamos de repente, no sé, en un noticiero, en las redes sociales, ¿qué pensamos acerca de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos escuchando, de todas las reformas que están haciendo los gobiernos de este mundo, los mismos derechos humanos? ¿Qué pensamos? Es claro que hay grupos que aplauden las decisiones que se están tomando en esta sociedad.
Por ejemplo, hoy en nuestros días cada vez es más aceptado en la sociedad perversiones sexuales de ideologías de género y de especies que afirman haber nacido en cuerpos que no son los suyos. Y como lo dice la Escritura, hombres cuyas preferencias sexuales son los hombres, mujeres cuyas preferencias sexuales son mujeres, hombres y mujeres que tienen una preferencia por ambos sexos, hombres que afirman ser mujeres en un cuerpo de un hombre. ¿Qué pasó? No lo sé. Algo salió mal, pero yo no soy hombre, yo soy mujer en un cuerpo de hombre. Mujeres que afirman ser hombres en un cuerpo de mujer. Hombres o mujeres que afirman ser animales en cuerpos humanos. Si de por sí nos pareciera ya poco, así como que, oye, espérate, tú quieres a los hombres si eres hombre, o tú eres mujer y quieres a las mujeres, o habrá quien diga, bueno, pues tú dices ser hombre, mujer en un cuerpo de hombre, o tú eres un hombre que está atrapado en un cuerpo de hombre pero eres mujer. Y hoy en día existe otro grupo de personas que se llaman transespecies, es decir, dicen que son animales en un cuerpo de un ser humano. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Incluso hay hombres o mujeres que su preferencia sexual son los animales y dicen que con el consentimiento de los animales. O sea, le van a preguntar al animalito si quiere tener relaciones con la persona. Normalmente se le conoce como zoofilia, aunque ellos dicen que no es zoofilia. Hay un grupo de hombres o mujeres que están luchando porque sea legal mantener relaciones sexuales con menores de edad, no con el consentimiento de los padres, con el consentimiento de los menores. O sea, si el menor de edad quiere, pues él quiso, ¿no? De hecho, es parte de las reformas que quieren que se reconozcan en las leyes, que los menores de edad, sin el consentimiento de los mayores, puedan decidir sobre su sexualidad. Lo que está poniendo casi en bandeja, en charola, para que la pedofilia más adelante se legalice. ¿Por qué? Porque el menor de edad le gustó, porque el menor de edad quiere, está dando su consentimiento, está revelando cuál es su preferencia, pero hay grupos de hombres y mujeres que buscan que se legalice mantener esas relaciones con menores. Vivimos en una sociedad que ha aprobado la legalización para usos lúdicos y recreativos, drogas como el tabaco, el alcohol, hoy en día la marihuana, que para nada hacen bien a nadie. Y que pues no vamos a mentir, o sea, han cobrado la vida no solamente de ellos mismos, sino la vida de muchas otras personas a causa de una sociedad a la que no le importa quitarle la vida a un bebé en gestación, pero sí está muy preocupada por la preservación de las especies. O sea, al animalito no lo toques, al animalito lo tienes que cuidar, pero al bebé en gestación no vale nada. Si quieres te puedes deshacer de él. Con esto no queremos decir que sea malo preservar las especies de los animales, no estamos diciendo eso, pero estamos viendo un desorden en las cosas, cómo las estamos viendo. Una sociedad con derechos humanos que dan protección a los criminales, mientras que desprotege a los que no lo son. De verdad, o sea, tú te tienes que estar cuidando. Y el ladrón, pues bien tranquilo, va a andar en las calles robando porque es un crimen menor lo que está cometiendo. Y como no dijo que no te va a matar, no te dijo te voy a matar, pues entonces no me va a matar. Y ahí está derechos humanos protegiendo a los criminales
desprotegiendo a los que no lo son. Continúa diciendo la Escritura en el versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Conforme vamos avanzando en la lectura, sí es importante que nosotros nos miremos y veamos, ¿seré yo que estaré siendo descrito en los pecados que está aquí enlistando este pasaje? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Por ahí hay una versión de Charles Darwin o Carlos Darwin que su hija enfermó. Él era un creyente, Carlos Darwin. Pero bueno, dijo, es que Dios no curó a mi hija, Dios no la sanó, yo se lo pedí. ¿Qué sucedió en el corazón de Carlos Darwin? Se llenó de odio su corazón contra Dios. Y vemos el resultado. Su mente, sus pensamientos, su teoría de la generación de nuevas especies, de la evolución, cosas que pues no son comprobables ni pueden ser comprobadas. Pero fue un hombre que llenó su corazón de odio contra Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. La finalidad de estos pasajes es resaltar nuestra culpabilidad, nuestra perdición, nuestro desatino, nuestra muerte espiritual. Y dice Romanos 6:23, en la primera parte del versículo, nuevamente haciendo énfasis, porque la paga del pecado es muerte. He aquí la sentencia de Dios, la paga del pecado es la muerte. No sé si nos parece justo o no que la paga del pecado sea muerte. No sé si alguien alguna vez se lo haya preguntado, pero ¿por qué Dios nos va a querer quitar la vida? ¿Por qué Dios nos va a querer condenar? Sin embargo, estoy seguro que nosotros mismos damos testimonio cuando reprobamos la conducta de las personas que nos hacen daño, damos testimonio de que es necesario que se haga justicia. Estamos cansados del crimen, estamos cansados de los robos, estamos cansados del asesinato. Quisiéramos que esto ya parara. Quisiéramos que de verdad se hiciera justicia. O yo no sé si alguien aquí quiera que nos haga justicia. No sé si hay alguien aquí que no quiera que esto ya pare. Pero de verdad en el trabajo, con los compañeros, llega un momento que dices, ya no quiero ni siquiera salir solo cuando voy ya de regreso a mi casa, cuando voy, no sé, de la oficina al estacionamiento. O sea, ya hay un pavor, hay un terror. ¿A cuántos no se les ha escuchado decir que ya hay que acabar con esa plaga?
¿A cuántos no les pasará por la mente que es justo que los criminales mueran? Pues ellos no se tientan el corazón para matar. Y como nosotros tenemos conciencia de que la paga del pecado merece la muerte. De acuerdo a la Escritura, legalmente estamos muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados. Y cuando Dios llame a juicio a todos los hombres, a todas las mujeres, será consumada su sentencia. Ser apartados eternamente de la presencia gloriosa de Dios a un lugar de oscuridad y tormento. Entonces dice lo que leíamos en Santiago: y nos hizo nacer. Alguien podrá levantar su mano y decir: no, yo no necesito nacer de nuevo. Dios vio esa necesidad. Dios vio que necesitábamos esperanza. Dice así el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. ¿Ya lo tienen? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Ezequiel está un poquito atrás del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Está atrás del libro de Zacarías, atrás de Sofonías, atrás de Daniel. ¿Ya lo encontraron? Dice así: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otras versiones dicen: porque no me complazco, no toma placer mi corazón en la muerte de nadie. Yo no quiero que nadie muera, no me agrada verlos morir. Y es lo que quiere decir este pasaje: no me complazco. Dios no se complace con que nosotros muramos, con que estemos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él no quiere que nadie muera. No le agrada vernos morir. No es el deseo de Dios que seamos muertos. No es el deseo de Dios que vivamos separados eternamente de su presencia. Dios no quiere eso. Dios no lo está buscando. A nosotros, ¿cuánto trabajo nos cuesta pasar por alto aquellas cosas que nos han hecho personas, familiares, quizás hermanos de la iglesia, quizás extraños, y que nos han lastimado, nos han herido, nos han dejado una marca, una cicatriz, cosas que nos han dolido mucho? A menudo estamos viendo la perspectiva del daño que nos han producido, pero no vemos el daño, no vemos nuestro pecado contra Dios. Eso sí es muy fácil ver: es que tú me heriste, es que tú me lastimaste, es que tú me hiciste esto. ¿Y nosotros ante Dios? ¿Qué no hemos hecho contra Dios? Hacemos hincapié en lo malo que han sido con nosotros, pero no lo malo que hemos sido contra Dios. Es inaceptable el pecado contra nosotros, o sea, contra mí no. Pero hacemos aceptable el pecado hacia Dios. Entonces podemos
sí pecar contra Dios, Él sí puede aguantar, Él sí nos puede tolerar, Él sí tiene que pasar por alto nuestras faltas, nuestras transgresiones. Él sí tiene que perdonar incondicionalmente a la humanidad, aunque ésta no se arrepienta. Y sin embargo, la Escritura está diciendo, Dios no quiere que moramos. No se complace en ello, no le agrada. Y muchísimo mejor aún, dice que le ha placido darnos vida. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, la segunda parte. Dice así, mas la dádiva, el don de Dios, el obsequio de Dios, porque es un regalo inmerecido, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está resaltando la buena voluntad de Dios de querernos dar vida. Y después de todo lo que somos, y después de todo lo que hemos hecho, de haber llevado una vida perversa, una vida llena de pecado, una vida llena de soberbia, vidas llenas de egoísmo, llenas de adicciones, unas vidas destructivas. Aún con todo y ello, Dios intencionadamente quiere darnos vida. El salmista, en Salmos 8:4, lo registra de la siguiente manera. Y dice así en la Nueva Versión Internacional: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Podemos nosotros preguntarnos, hacernos esa misma pregunta sinceramente? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo para que pienses en mí? ¿Qué soy yo para que tengas memoria de mí? ¿Qué soy yo para que te preocupes por mí? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y vemos la segunda parte, nos hizo nacer de su buena voluntad. Vemos el tercer aspecto. Dice que el medio que Dios utilizó para que esto fuera posible fue su palabra de verdad. ¿Y a qué está haciendo referencia la Escritura cuando dice palabra de verdad? Está hablando del Evangelio. Muy en específico en esta parte del versículo se refiere al Evangelio. Es decir, a las buenas noticias, a las buenas nuevas. Cualquier otro medio que no sea el Evangelio de Dios queda totalmente descartado. Cualquier otro medio. Eso tiene que llevarnos definitivamente a reflexionar en las formas que queremos usar para atraer a las personas a Cristo. Hay quienes dicen, no les digas a las personas que su vida está mal, no les digas que están en pecado, se te van a ir, porque no los han dicho. Habrá otros que quieran usar otro tipo de técnicas, de métodos. Hay quienes te ofrecen prosperidad. Mira, te va a ir bien si buscas a Dios. Dale 100 pesos y Dios te lo va a multiplicar. Habrá otros que digan, pues bueno, Dios va a resolver todos tus problemas.
acentuando de que Dios va a ayudar a la persona a salir de esas situaciones difíciles. Pero no están usando el Evangelio de Dios. Habrá otros que digan, Dios te va a ayudar, te va a sacar de tu enfermedad. Dios no está buscando principalmente sacarnos de una enfermedad. No lo que Dios está buscando principalmente. Dios no está buscando que principalmente nuestros problemas económicos sean resueltos. Dios no está buscando eso. Dios quiere hacernos nacer. Entonces decíamos que esto tiene que llevarnos a reflexionar en las formas que queremos usar para atraer a las personas a Cristo. Si las formas en su esencia no consideran la palabra de verdad, estas no conducirán a la salvación genuina a las personas. No lo va a hacer. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21? Les invito a buscar el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Nuevamente voy a citar otra traducción que se llama Traducción al lenguaje actual, y pues pueden compararla con su escritura, con la Reina Valera. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Ya estamos casi por terminar. Y dice así la escritura: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Hay quienes el mensaje de la cruz les parezca una exageración. Hay personas que el mensaje de la cruz les parece un mensaje absurdo, una tontería, una locura. Yo no sé a cuántos de nosotros alguna vez nos pareció lo mismo, o nos estará pareciendo lo mismo. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Dios, antes de que renovara nuestros pensamientos, no pensábamos lo mismo? No, esto no. Esto es absurdo, esto es una locura, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Y nos parecía una locura. ¿Cuántas personas no nos han expresado? Es que me caías muy bien como eras antes. Es que contigo me iba yo a pistear y mira, nos las pasaba muy padre. ¿Y ahora? Ya has cambiado. Y las personas expresan, yo te quería mejor como antes. Incluso en las familias sucede. Pero ¿cómo te has olvidado ya de las enseñanzas de nuestros ancestros, de tus abuelos, de tu abuela? ¿Cómo vas a dejar todo esto tan bueno que te hemos enseñado? ¿Cuántos de nosotros no habremos expresado lo mismo? Porque quizás ahora lo vemos distinto, pero antes estuvimos también ahí. También seguramente nos acercamos a una persona y le dijimos, oye, espérate, ¿cómo que ya cambiaste? Algunos se expresarán, pero ¿qué te han hecho? ¿Te han lavado el cerebro? Yo diría, pues gracias a Dios me lo lavaron porque sí lo necesitaba.
A Dios gracias por la regeneración de nuestro entendimiento. Solamente a Dios gracias. ¿Cómo lo describe Pablo en el libro de Romanos? En el capítulo 1, versículo 16. Nuevamente voy a citar la traducción del lenguaje actual. Romanos 1:16, y dice, Pablo, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Y dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. ¿Cómo nos encontrábamos? Apartados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Algunos con una vida miserable, reconociéndose a mí mismos miserables, lamentando su soledad, lamentando el daño que se producían a sí mismos, el daño que le producían a las otras personas. Y por eso Pablo dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Que estaba yo muerto, que estaba sometido a la voluntad de mis deseos, que estaba sometido a lo que este mundo decía, que estaba sometido a los pecados, que estaba sometido a la miseria. ¿Cómo no voy a anunciar esta buena noticia? ¿Cómo no me va a dar gusto? Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Y aquí hay algo bien importante, que para que sea efectiva la salvación de Dios, sí hay condiciones. Dios ya hizo todo. Dios ya dispuso su corazón. Dios ya se determinó de su buena voluntad hacernos nacer de nuevo. Pero sí pone una condición. Definitivamente arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesucristo. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso cómo lo podemos entender? Y un ejemplo muy sencillo es la fe de Abraham. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Sabemos que Abraham creyó porque escuchó a Dios e hizo lo que Dios le pidió. Si Abraham hubiera dicho, sí, Señor, sí, Dios, voy a hacer lo que tú me pides, y se da la media vuelta, pero no lo hace, Abraham no le creyó a Dios. Sin embargo, su fe genuina, lo movió, lo llevó a obedecer a Dios. Y desde esa fe de la que está pidiendo, no es una fe mental de que digamos y nos mentalicemos, sí, yo creo, si Dios existe, si Dios pide que hagamos las cosas bien, que actuemos conforme a su palabra, pero todo está aquí en la mente. No está pidiendo esa fe. Está pidiendo una fe que mueva nuestra voluntad a hacer la obra de Dios, a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra, a creer en su mensaje de salvación. Cuarto y último aspecto, dice que tiene un propósito. Todo esto que Dios ha hecho, para que seamos primicias de sus criaturas. Para esto quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 11. Y vamos a citar la Reina Valera 1960.
Isaías 53, 11 dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Algo bastante hermoso. Dios va a ver el fruto de su aflicción. Dios va a decir, valió la pena. Aun si fuera una sola persona, Dios va a decir, valió la pena esta aflicción. Y sabemos que no hay una persona, ni dos. Muchas personas han decidido escuchar. Muchas personas han decidido dejar su propia voluntad y someterla a Dios. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El justo por nosotros los injustos, para que su justicia sea imputada a nosotros, para que nos sea dada a nosotros, los que no tenemos justicia, los que no fuimos capaces de hacer algo para merecerla. Y llevará las iniquidades de ellos. Las primicias eran el grupo de espigas o primeros frutos de la cosecha que anunciaba una abundancia posterior. Aquellos creyentes convertidos a Cristo eran primicias de todos los que iban a venir luego en la historia de la iglesia. Y qué gran bendición para ellos haber sido de los primeros en haber creído en Jesucristo. Y qué dicha de que después de ellos vinieran muchos otros más. Las primicias también en el Antiguo Testamento pertenecían a Dios. Tanto el primogénito del hombre como del ganado, como los primeros frutos de la viña y del campo. El creyente es una nueva creación de Dios en Cristo. Y al ser primicias de sus criaturas, está diciendo que nos hace propiedad suya. Ya no nos pertenecemos. Ahora le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño. Y pudiéramos poner en balanza, o pertenecemos a Dios, o no pertenecemos a Dios. O sometemos nuestra voluntad a Dios, o sometemos nuestra voluntad al sistema de este mundo, convirtiéndonos en unos títeres de lo que la sociedad diga. Porque en eso nos convertimos, solamente en títeres. Ah, mira, esta es la música de moda, vamos a escucharla. Y ahí vamos, porque esa es la música de moda, ¿no? Aunque habla de infidelidad, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de matar. Por ahí estamos las personas escuchando esa música. Por mencionar un caso. Dios ya lo ha hecho todo. Dios ya dispuso el medio. ¿Qué le podemos decir a Dios? Si hoy Dios nos tuviera que llamar a cuentas a cada uno de nosotros, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Con qué excusa le vamos a salir? ¿Es que yo no escuché? ¿O con cuál otra excusa? Es que yo te pedí que me ayudaras y no me ayudaste. No nos dimos cuenta de la ayuda de Dios. Muchos, de acuerdo al contexto de Santiago, viene hablando de las aflicciones, viene hablando de las tentaciones, viene hablando de los problemas. Y muchos se quedan a veces ahí en los problemas
en que pues bueno, yo le pedí a Dios que me sanara y pues Dios no me sanó. Nosotros como familia tuvimos la experiencia de que 4 años, mi papá estuvo enfermo y 4 años le pedíamos, Dios, si es tu voluntad sanarlo, adelante, que sea sano. Dios, si es tu voluntad que sea sano, por favor, mete tu mano, interven tú, Señor. Y pasó 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años y papá no sanó. No quiere decir que Dios no haya escuchado. Y yo no niego para nada que no haya sido buena la voluntad de Dios. Yo estoy consciente de que fue buena la voluntad de Dios. Si Él dijo que viviera, que viviera. Si dijo que no, estaba bien. ¿Yo qué voy a saber acerca de la perfección de la voluntad de Dios? Voy a saber de qué es mejor para mi vida. Yo creo en Dios. Y yo creo que su voluntad es mejor que la mía. Si Dios quiso sanar, gracias a Dios. Si Dios no quiso sanar, gracias a Dios. Si Dios quiso que saliéramos del problema, gracias a Dios. Si Dios quiso que no saliéramos del problema, gracias a Dios. Porque Dios tiene buena voluntad. Porque Dios está más preocupado por la salvación de mi alma. Y con lo que platicaba de mi papá, yo que voy a saber que era mejor que él estuviera vivo. O sea, mi papá murió arrepentido, mi papá murió salvo. ¿Y qué tal si vivía y después se perdía? Yo no iba a saber esa parte. Así que se quedara en manos de Dios. Y así como ese ejemplo, muchas cosas pueden pasar por nuestras vidas. Pasado 2 años, se enferma mi hermano y dices, Señor, pero ¿qué está pasando? Ya pasó una, ya viene otra. Cuando mi mamá dona el riñón y va a terapia intensiva y dices, bueno, y con el riesgo de perder su vida, le dije, Dios, ya no puedo. Sin embargo, yo le dije, tú sabes, Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Pero ¿cuántas cosas no pudiéramos vivir nosotros? ¿Cuántas experiencias? Y si no creemos a Dios, terminar amargados contra Dios, aborreciendo a Dios, diciendo, Dios, tú tienes la culpa. Dios tiene la culpa. Cuando Dios nos dijo, aquí está mi palabra, mis mandamientos, aquí está la vida que te quiero dar. Yo te quiero hacer nacer de nuevo, porque es mi deseo. ¿Con qué cara llegaremos a la presencia de Dios y le diremos que es la culpa de Él y no la de nosotros? Y dice el pasaje que Él de su voluntad nos hizo nacer mediante su palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a dar gracias a Dios. Agradecemos, Señor, tu palabra, que quieres alumbrar nuestro entendimiento. Agradecemos que has insistido innumerables veces para atraernos a ti, para hacernos nacer, Señor, para darnos vida. Tú lo has demostrado, Señor, infinitas veces. Tú has puesto los medios, tú has puesto las circunstancias, Señor. Tú has puesto personas junto a nosotros que nos orienten, que nos guíen, que nos digan nuestro deber. Agradecemos, Señor, esa buena voluntad que tienes para con nosotros, que has sido paciente, que has sido misericordioso, que eres tardo para la ira, Señor, y que ciertamente no tendrás por inocente al culpable. Pero agradecemos tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder favorablemente a tu palabra. Que en nosotros se vea cumplido el fruto de tu aflicción. Sé tú con nosotros, Señor.
Sé tú quien bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nos lleve a tu presencia, al conocimiento de la verdad, Señor. Te agradecemos, Señor, y queremos pedirte esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.